Este año desafortunadamente se va a concluir con una inflación mayor que la que se había tenido en los últimos, digamos, 10 años, desde el punto de vista de las cifras oficiales, hay que decirlo. Pero como hablamos de historia, la historia en realidad nos dice de que, por ejemplo, en los años 90, finales del siglo pasado, principios de este siglo XXI, llegamos a tener inflaciones mayores hasta el 15 e incluso hasta el 20%. O sea que desde ese punto de vista, la inflación que tenemos ahorita es mayor en relación a los años previos, pero ya hemos tenido inflaciones mucho más altas. Obviamente que aquí el punto es qué es lo que origina esa inflación. Entonces sabemos que hay razones externas y hay razones también estructurales. Poca producción, mucha especulación, que el Estado ha tratado de combatir a través de ciertas medidas de congelamiento, pero que tal vez lo hizo de una manera un poco tardía, pero que debe de seguir estudiando. A mi modo de ver, el Estado debe de seguir, por ejemplo, monitoreando los precios, los costos, para poder discernir cuando un precio de un artículo o un servicio incrementa, si eso realmente está justificado o no. Probablemente muchos de los artículos que han aumentado en determinada proporción no lo han hecho de una manera racional, sino que hay mucho efecto especulativo, y desde ese punto de vista, pues, la inflación tiene que ser combatida con una lista, una batería, pues, un conjunto de medidas, no solamente las cuestiones monetarias, sino que sobre todo las cuestiones estructurales. Aumentar la producción, por ejemplo, que es algo que se ha escuchado mucho en la cúpula de la empresa privada, es lo que se debe hacer, y por eso el presupuesto y todo este tipo de cuestiones, herramientas del sector público, tienen que ser utilizadas para lograr ese objetivo y contrarrestar la inflación. Ya sabemos que la inflación también disminuye el nivel de vida de la población, de tal manera de que en este año la población hondureña ha sufrido bastante, los pobres han sufrido ese impacto, y para el próximo año, pues, tienen que haber medidas que permitan que no haya tanto deterioro, no aumente el deterioro del nivel de vida de la gente. ¿Y cómo se espera iniciar el año en cuanto a la economía nacional? ¿Realmente con estos índices es preocupante? ¿Qué medidas se deben tomar? Claro que sí, y las medidas que deben tomar, por ejemplo, tienen que ver con el aumento de la producción, como decíamos, con medidas como, por ejemplo, un mejor control del precio de los combustibles. Ahorita que el precio internacional del barril de petróleo está bajo, menos de $75, es un buen momento para que el gobierno tome un respiro y pueda realmente administrar mejor este precio, porque este año este precio nos desató una serie de incrementos en los precios, y el gobierno realmente se quedó muy corto. Se tomaron algunas medidas, como lo digo, pero fueron realmente cuestiones muy temporales que la misma realidad las fue anulando. Pero para el próximo año tiene que haber medidas más profundas, no solamente con el control del precio del petróleo o de los combustibles, sino también de incremento en la producción, combate a la especulación, promoción de la competencia. Por ahí tenemos organismos incluso que tienen esa tarea, pero no aparecen, y obviamente las autoridades, Ministerio Público, las Secretarías de Estado, tienen que ser también más activas en este tema. Finalmente, vemos que las remesas son las que sostienen prácticamente la economía nacional. Este año las cifras fueron muy buenas. Así es. Irónicamente, aquellos hondureños que aquí en Honduras no encuentran oportunidades de empleo, de trabajo, de superación, se van, después nos envían estas remesas. Estas remesas este año, como usted lo decía, llegaron a ser más o menos de unos 8.500 millones de dólares. Y para el próximo año, aún con todo lo que se anuncia de recesión en Estados Unidos y en algunos países europeos, las remesas seguramente van a seguir aumentando a cifras, proyecto así, de acuerdo a lo que yo he podido calcular, de unos 9.500 millones de dólares. Es decir, siempre la economía de Honduras va a tener esa inyección de recursos. No nos resuelve todos los problemas, pero amortigua la crisis.